Buenas tardes, estimados. Entonces, voy a tratar de funcionar con este nuevo modo. Les voy a hacer aquí un pequeño tutorial primero para que repasemos aquellos que no han estado presentes, que han olvidado o simplemente como recordatorio. Vamos a ver algunas primeras medidas de configuración y vamos a ir avanzando con las herramientas. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro CS6, tenemos una primera ventana que nos aparece así. Es posible que antes de esta ventana les aparezca otra en la cual tengan un listado de documentos, si eso es que ya han usado InDesign antes y los tienen en línea. Si no, de todas maneras, cliquean en la parte que dice nuevo documento y les aparece esta ventana. Aquí nosotros, como ya habíamos visto, podemos poner el número de páginas, podemos poner el formato en el que queremos trabajar, podemos poner la orientación. Si queremos empezar directamente con columnas, podemos aquí poner el número de columnas. El espacio entre las columnas, les recuerdo que se llama medianil, generalmente de 3 a 5 milímetros, no menos de 3 milímetros, yo normalmente lo dejo en 4. Y aquí también podemos determinar los márgenes que queremos, ¿no? Superior, inferior, o sea, superior la parte de arriba, inferior, interior, que es adentro del libro. Si se imaginan la parte de un libro, de una revista o de un periódico, la parte interior, es decir, la que va hacia el centro, y la parte exterior. Sangrado y anotaciones también podemos definirlo aquí, aunque por el momento no vamos a trabajar con eso. Todos estos arreglos, estas predeterminaciones se pueden modificar después, sin embargo es mejor hacerlas bien desde el principio. Una vez que yo he elegido esto, voy a estar ya en mi superficie de trabajo. Les recuerdo que si quiero aumentar, mover, reemplazar páginas, es acá en el menú lateral, páginas, despliego el pequeño menú, insertar, mover, duplicar, eliminar, etc. Y si por alguna razón yo también quiero más adelante hacer un diseño paralelo, cuando yo ya haya avanzado, de la misma manera puedo encontrar aquí la opción de diseño alternativo. Entonces, por ejemplo, si es que yo decido en realidad no trabajar en A4, pero en carta, puedo modificar aquí, me crea una opción paralela en la cual mi formato ya ha sido modificado a carta, ¿sí? Ven ahí un poquito la diferencia, ¿no? Si es que yo necesitase hacer esto. Otro de los arreglos que les he dicho es acá, la cuestión de la medida, las unidades e incrementos que nosotros tenemos. Nosotros nos vamos a preferencias y aquí unidades e incrementos. Entonces, si por alguna razón yo quiero trabajar en puntos, picadas, pulgadas, milímetros o centímetros o píxeles, pues aquí es donde yo voy a poder modificar eso. El tamaño del interlineado igual es algo que aquí vamos a poder modificar. Lo vamos a ver de nuevo con las opciones de carácter, párrafo, estilos de carácter y estilos de párrafo, ¿sí? Les hago recuerdo de esa pequeña parte, y ya que estamos aquí en la parte de cuadrículas, aquí es donde yo voy a poder también trabajar la parte del interlineado y la visualización de las cuadrículas de base. Todo lo que ven acá son elementos que nosotros nos van a permitir después ir haciendo pequeños arreglos si es necesario. Una vez que tengo eso bien marcado, me vengo aquí a ver cuadrículas y guías y me fijo que mis guías inteligentes estén activadas, ¿sí? Igual que mis reglas estén visibles. Aquí están visibles, yo la veo aquí en la parte superior y en la parte lateral izquierda. Si quisiera esconderlas, pondría ocultar reglas, pero yo las voy a dejar ahí. Muy bien. Ok, les hago recuerdo que aquí tengo igual que puedo yo utilizar líneas de guía para trabajar el documento. Las puedo bajar de aquí o las puedo jalar también de un lado, ¿no es cierto? Esto es lo que me va a permitir a mí ir avanzando o ir creando mi propia, ¿cómo se llama? Empieza por R, la retícula, ¿no es cierto? La retícula que a mí me va a permitir crear como esta especie de esqueleto de diagramación que yo voy a usar más adelante, por ejemplo. Muy bien. Si yo quisiera también aquí incorporar columnas, me voy a maquetación, márgenes y columnas, y aquí es donde yo puedo, bueno, antes que nada voy a hacer una pequeña selección de estas dos páginas, márgenes y columnas,
Y aquí le voy a poner unas 3 columnas. Sí, ok. Y me aparece en la página 2 y 3 que yo he seleccionado, me aparecen las columnas con el mediano correspondiente. Si en algún momento quiero quitarlas, puedo eliminarlas volviendo a márgenes y columnas y otra vez poner 1. 1 es porque no hay nada, todo esto cuenta como 1, ¿sí? Si es que yo quisiera, puedo hacer eso. Sin embargo, les hago recuerdo que también tenemos 3 modos de visualizar todo lo que estamos haciendo aquí, que son acá en el menú lateral estas. Normal, en la que yo veo todas mis líneas de guía, mis líneas de trabajo, todos los elementos que hacen parte de la estructura. Previsualizar, en el cual ya podría yo ver el elemento que ya exista ahí, que sean textos, imágenes, etc. Y en el modo presentación, que es aquí, bueno, ahorita todavía no tengo ningún contenido, pero aquí es donde yo puedo verlo en pantalla completa, ¿no? Apretan Escape cuando quieran salir de ese modo, ¿sí? Entonces, si yo quiero simplemente dejar de ver las líneas guía o todo eso, me quedo en previsualizar, si no yo como siempre trabajo en normal para hacer el armado de mi estructura de mi retícula. Ok, muy bien. Eso un poquito para la cuestión de preparar. Me gusta a mí mucho la analogía de cocinar con esto. Es como yo voy a cocinar algo, entonces tengo que preparar mi mesa, sacar mis cuchillos, empezar a cortar las cosas, utilizar platitos, yo qué sé, ¿no? Entonces aquí yo voy haciéndome esa preparación para poder trabajar a gusto. Ya. Siguiente elemento, un poquito para recordar, es la cuestión del carácter y del párrafo, ¿sí? Estilos de carácter y estilos de párrafo. Estos 4 elementos, ustedes se imaginan que como estamos haciendo diagramación de publicaciones, de piezas editoriales de todo tipo, hay texto, hay mucho texto, hay diferente texto, y necesitamos manipular esto muy bien, ¿sí? Estos 4 elementos nos van a ayudar bastante. Si por alguna razón esta ventana que yo tengo acá a la derecha, ustedes no la tienen o no les aparece eso, hay otras maneras de encontrarlos. La primera es que se van a ventana y seleccionan los elementos para que aparezcan aquí. Y la otra es que se van a texto y aquí también van a encontrar carácter, párrafo, estilos de carácter, estilos de párrafo, ¿sí? Les repito que en InDesign no hay una sola manera de hacer las cosas, o sea, no hay una sola entrada, hay al menos 2 entradas. Como páginas. Páginas yo puedo venir aquí, este menú lateral, o me puedo ir aquí a maquetación, páginas, y aquí también encuentro eso, ¿sí? Maquetación, páginas, y aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar ahora? He puesto aquí mis columnas. Yo me voy a hacer, por ejemplo, una línea guía aquí. Me voy a jalar yo otra línea por acá y yo voy a decidir incrustar texto. Selecciono la herramienta texto, le doy la medida que yo necesito. Por el ejemplo lo vamos a llenar con texto falso, entonces clic derecho, llenar con texto falso. Automáticamente se llena. Les hago recuerdo de justificarme el texto, es decir, de alinear estas cosas así chuecas que vienen por ahí, que parecen olas invertidas. No funciona al principio, no nos va a funcionar este semestre. Entonces yo selecciono eso, párrafo acá, o también algunos ya lo van a tener acá, y lo justifico, ¿sí? A un lado, al centro, a la izquierda, a la derecha, como quieran, pero justificado. Muy bien, es lo primero que vamos a hacer. Y ahora yo lo que quiero hacer es que yo voy a elegir una tipografía diferente a la que viene. Hasta puedo elegir un color. Vengo aquí, esta parte de acá. Ok. Muy bien. He elegido ese. Ese va a ser mi estilo de párrafo. Y como esto yo voy a tener que reproducirlo en todas las otras páginas tal vez. De hecho que tal vez yo hasta tenga 3 tipos de texto. O 2 tipos de texto. Vamos a hacer aquí otro ejemplito. Ok. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo así, solo para que recuerden. Muy bien, yo tengo entonces esta página con 2 tipos de texto, ¿sí? Yo me voy a texto, estilos de párrafo, porque es cuerpo de texto, estamos trabajando párrafos. Voy a seleccionar este y voy a hacer crear estilo nuevo. Selecciono estilo de párrafo, doble clic y aquí yo le pongo
cuerpo de texto 1 o le puedo poner también, por ejemplo, esta información. Bold font, así se llama, es bold, de hecho, ¿no? Puedo poner, ¿qué era? Lila, tamaño, no me acuerdo qué tamaño le puse, digamos 22, ¿no? Puedo poner cuerpo de texto 2. Esto sí o sí tienen que ponerlo, porque entre más tengan se van a chipar si dice solo estilo 1, estilo 2, etc. Entonces yo pongo ese. Vengo acá, este otro texto, yo lo selecciono y me voy a hacer otro estilo de párrafo. Entonces ahí yo le voy a poner Bauhaus Bold, azul, número, no me acuerdo qué número era, digamos 15. Ok. Muy bien, entonces ahora cuando yo necesite hacer cualquier otro estilo de texto y tenga que utilizar alguno de estos elementos, simplemente selecciono y me voy ahí o ahí al que yo necesite, ¿sí? Esto les hago recuerdo que es esencial trabajar con esto porque les va a facilitar la vida, háganme caso, es para ustedes. Diferencia entre estilo de carácter y estilo de párrafo. Es que para estilo de carácter lo que nos pasa es que muchas veces nosotros tenemos que trabajar un título, ¿sí? Y el título, dependiendo de la tipografía, va a variar. Puede que tenga pequeños errores en la tipografía que vienen, como por así decirlo, de por sí, por la tipografía en sí. Ya, aquí vamos a poner... Es una tipografía horrible. A ver, solo esta por ejemplo, ¿sí? Ya, muy bien. Yo tengo esto centrado, digamos. Miren, fíjense, esto cae bien, porque aquí tengo un estilo que es bastante gráfico, casi a mano. Tengo una D, una N, una E aquí y fíjense cómo parece que la D va a estar más abajito que la N. Este espacio no parece el mismo entre las otras letras. Hay aquí pequeños, como decir, imperfecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar esto? Yo lo voy a trabajar con el kerning y el tracking, ¿sí? Entonces aquí yo voy a poder mover esto, me puedo ir a métrico, óptico. Les recuerdo que óptico trabaja un poquito más en función de cómo realmente es la letra, o sea, la tipografía. Es más orgánico, ¿no? Entonces esto lo arregla de alguna manera como intuitivamente. En métrico, no, en métrico simplemente es un algoritmo. Yo aquí puedo ir moviendo todo esto. Se dan cuenta cómo se va espaciando, ¿no es cierto? Estos pequeños arreglos nosotros los hacemos, pero no para párrafos enteros necesariamente. Muchas veces es solo en cuestión de títulos. O a veces hay, no sé, solo una letra que tiene que ser de un color. O bueno, hay ajustes muy especiales. Cuando hacemos esos ajustes especiales, ahí es donde nosotros vamos a trabajar estilos de carácter. ¿Ya? Yo voy a tener mi título 1 y título 2, subtítulos, nombre de sección, etc. Yo puedo tener aquí varios diferentes, ¿no? Puedo tener epígrafe, voy a dejar que se acuerden lo que es un epígrafe, etc. ¿Sí? Entonces, herramientas para trabajar el texto. ¿Ya? Aquí en carácter, como les he dicho, tenemos obviamente recordatorios, ¿no? Tipo de tipografía, su particularidad, regular, bold, italic, etc. El tamaño, aquí el kerning y el tracking para ir moviendo estos ajustes. Muchas veces también las podemos utilizar en párrafos, ¿no? Esto para evitar que nos quedemos con estas palabras cortadas. Esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. De hecho, tener dos frases así que sigan con palabras cortadas es pésimo, es malísimo, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar aquí mi texto y puedo ir jugando con esto de alguna manera. Bueno, ahorita lo estoy haciendo un poquito rápido, pero simplemente ir jugando un poquito hasta encontrar el buen espacio. Hasta que nosotros podamos 30, no, 20, 20. Ok, movernos.
Esto a veces nos va a ayudar a eliminar ese tipo de cosas. Muchas veces también tenemos que hacerlo manualmente, encontrar la manera de que funcione, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si hay un punto después o acá hay un punto, yo puedo bajar simplemente a la línea. Bueno, hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Entonces, muy en cuenta para el uso en títulos, subtítulos, epígrafes y cuerpo de texto del kerning y el tracking. Aquí estos elementos nos van a permitir simplemente modificar a escala vertical o a escala horizontal las propiedades de las letras. ¿Ven? Es como que una se alarga, la otra se ensancha. Esos elementos tenemos aquí. Este elemento que ven ustedes acá es el interlineado, es decir, el espacio que yo voy a tener entre cada línea. Fíjense, ahí va creciendo, bueno, ya se ha perdido. Ahí lo voy animando, ¿sí? Aquí va. Les recuerdo que eso va en conjunto muchas veces con la cuestión de la cuadrícula, aquí, cuadrículas y guías, cuadrícula de base. Parece. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo yo voy a hacer el tamaño de mi tipografía, cómo va a ser mi documento, este elemento me puede a mí ayudar a regular, modular los espacios. Para modificar esto, yo me voy a InDesign Preferencias, Cuadrículas, y aquí es donde yo voy a poder modificar eso. Más, por ejemplo, ahorita, para que veamos grandes diferencias, voy a poner 20. Y la visualización la voy a poner a 25. Eso significa que el zoom que yo haga se va a modificar. ¿Ven? ¿Ven? Ahora sí ha crecido hartísimo, ¿no? Ahora vamos a modificarlo de nuevo. Ahora de 20 voy a pasar a 10 para que vean la diferencia, ¿sí? Y esto se hace regulando dependiendo del tamaño de letra que nosotros estamos usando y del interlineado, ¿no? Yo puedo tener más interlineado. Fíjense este interlineado que tiene casi una fila aquí entre cada uno. Yo puedo tener menos, ¿cierto? Para que esté muy pegadito. Y aquí, dependiendo del tamaño que yo tenga de mi letra, pues voy a poder elegir aquí en preferencia y en cuadrículas el tamaño que corresponde. 14. Si pongo una tipografía número 12, generalmente estaría bueno poner un incremento cada 14. Dependiendo del espacio, bueno, que ustedes quieran tener, ¿no? Bueno, ahora he hecho todo un chanco aquí. Ok, ahí vamos, ¿no? Entonces aquí está mejor. Aquí se han dado cuenta, tengo la tipografía número 12 y mi espaciado es de 14. Y la cuadrícula de base yo le he puesto a 14 también para que esté en acorde con el interlineado. Esto nos va a servir a que nosotros nuestro documento de página a página pueda tener, como pueden verlo aquí, una sucesión, ¿no? Que pasa de página a página y esto va a seguir en la misma línea, no va a estar desequilibrado. Cuando yo les decía pásenlo a 25%, es esto, para que con el zoom, miren, yo zoomeo y se pierde, tengo que reducir mi visibilidad para verlo. Y cuando no quiera verlo, pues clic derecho, cuadrículas y guías y ocultar cuadrícula de base. Eso es un poco para esta primera parte en cuestión del texto, ¿sí? Les hago recuerdo, el texto tiene la herramienta de texto en trazado, que es, ustedes hacen una figura, seleccionan ustedes la opción de texto en trazado, colocan ahí y ahí pueden ir escribiendo. Esto obviamente requiere mucha más creatividad y dependiendo de la situación que ustedes tienen, puede servir para que sigan formas de figuras que tienen de un auto, un zapato, una botella, etc. Ya ustedes pueden ir viendo de qué manera lo necesitan. Otro elemento particular aquí es que si yo quisiera poner algún elemento dentro de este pequeño recuadro, por ejemplo, puedo utilizar la opción de ceñir texto. Ventana, ceñir texto. Y esto va a hacer que yo cree una figura, o sea, yo puedo tener una figura, un elemento, una citación, por ejemplo, una palabra, una letra, un número, una imagen, cualquier cosa. Y esto me va a permitir trabajarlo con el texto. Entonces yo voy a seleccionar esto y bien, voy a poner esto. Aquí también voy modificando, ¿no? Los espacios que yo quiero que tengan. Bueno, aquí estoy exagerando, pero para que sea visible, ¿no? Ok, entonces aquí me hace como un recuadro blanco de texto, ¿sí?
Hay otras maneras de hacer esto. Esta es una manera, no, generalmente no la aconsejo. Lo que yo aconsejo es trabajar el texto como si fuera igual una imagen. Entonces ustedes pueden añadir puntos, ¿no? Y modificarlos con la opción, con la flecha de selección directa. Ustedes lo hago aquí súper rápido así, ¿no? Pero para que ustedes puedan modificar la forma, ¿no? Obviamente esto se puede hacer con esto puede seguir igual ilustraciones, entonces la mejor manera sería trabajar con la pluma para lograr esto, ¿sí? Pueden cortar, aquí yo podría cortar el texto, ¿no? Darle forma. A ver, vamos a hacer el ejemplo aquí. Podría hacer esto. Ay. ¿Cuál era? Acá. Ahí lo llevo hasta aquí. Yo podría poner una que venga aquí. Acá, etcétera. Podría cortar este texto de aquí. Bueno, después lo corto. Puedo cortar yo simplemente el texto, historia de tener una parte acá y otra parte que venga por aquí. Es decir, que aquí yo he cortado el texto así. Podría bien hacer que simplemente termine aquí. Sí. Ay, no, ya me chipé. Por hacerlo rápido lo hice mal, ya, está bien. Lo vuelvo a hacer esta vez correctamente. Pero bueno, la idea es que simplemente yo pueda jugar con eso para hacerlo bien, ¿sí? Es decir que en este ejemplo, a ver, vamos a hacerlo bien. Me voy a incluir una imagen que digamos, esto puede ser una letra, una situación, un número de página o cualquier cosa. Ya. Y esto yo quiero pues que venga aquí como la opción de ceñir texto, ¿no? Como esta que hemos elegido acá, por ejemplo. Para evitarme este tipo de cosas, porque se dan cuenta esto es así como que muy aleatorio cómo funciona el ceñir texto, no es una cosa que se puede manipular realmente bien, ¿no? Entonces dependiendo de dónde yo lo pongo me va a dar uno u otro resultado. La idea sería simplemente cortar el texto, ¿no? De manera de que yo pueda darle forma, tal vez en dos partes si es necesario, ¿no? Pero para que pueda regular eso. Por aquí, aumento otro puntito aquí. Bien, esto lo puedo mover. No, tal vez podría moverlo enterito en realidad. Solo esto. Y digamos que vengo aquí. No, si me voy enterito, vamos a quitar ese punto. Ok, yo tengo uno ahí y por el otro lado pues yo podría tener el mismo texto hacia abajo. Entonces yo voy a cierto, entonces al hacer esto, bueno, ahora lo he hecho extremadamente rápido, lo siento, pero la idea que quería mostrarles era esta de poder yo trabajar este espacio interno, pero en la manera en la que me convenga con el texto, ¿sí? Para simplemente poder darle una forma que no sea necesariamente esta de utilizar la opción de ceñir texto, que como se pueden dar cuenta es muy aleatoria, ¿ok? Esto va un poquito para la cuestión del texto. Ahora vamos un poco a la cuestión de la imagen, ¿sí? Yo necesito importar imágenes,
cualquier tipo de imagen, ilustraciones, fotografías, etc. Entonces, repaso. Nos vamos aquí a la opción de archivo, colocar. Yo voy a elegir una imagen que ya haya determinado, en el lugar en el que lo haya determinado. Y ahorita está flotando. Si yo hago simplemente clic, va a aparecer con la imagen en su tamaño real. Si no, yo la puedo jalar y va a aparecer, bueno, está pixelada porque su tamaño original era muy pequeño. Y porque me he bajado un screenshot solo para mostrarles rápidamente un ejemplo. Entonces, de esta manera yo puedo importar las imágenes. Sí, repito, archivo, colocar. Y ahí yo voy a elegir la imagen que necesito. ¿Sí? O la arrastro al tamaño que yo quiero, o hago clic y va a ser el tamaño original de la imagen. Ahí se pueden dar cuenta que ahí no está tan pixelada. Muy bien, una vez que yo haya hecho esto, si por alguna razón yo me doy cuenta que en realidad esta imagen tiene que tener otro tamaño, lo que yo puedo hacer es modificar el tamaño. Le hago un cuadro ahí, clic derecho, y me voy a la opción de encaje. Esas opciones ya las hemos visto, pero las pueden seguir experimentando. Generalmente la mejor es encajar contenido proporcionalmente. Como se han podido dar cuenta ahora, me quedan estos espacios vacíos. Entonces ahí yo tengo que o saber regularlo, obviamente usar tal vez otra opción sin que me deforme tanto la imagen. Aquí se hace caso por caso, porque si yo pongo encajar contenido a marco y le hago acá el clic de la imagen, bueno, en este caso cayó justito, pero no necesariamente va a caer justito, muchas veces se pierde un poco de la imagen, ¿sí? Muy bien, esa es como para este primer video. Estas son las cosas básicas de revisión. El siguiente video ya vamos a avanzar un poquito, elementos un poquito más avanzados, ¿sí? Les hago recuerdo que cualquier modificación que tengan ustedes de color se trabaja en esta parte de acá. O haciendo doble clic, eligiendo, aquí pueden poner los valores RGB, LAB, o CMYK, etcétera. Si están trabajando ustedes con el texto, aquí el texto tiene igual su colorcito, y si quieren eliminar los colores que sean en formas o en texto, aquí es aplicar color o aplicar ninguno. Eso le quita o le pone el color que ustedes desean. Para terminar este primer video, este pequeño tutorial, que es como una de las primeras veces que hago esto, entonces abierta a sugerencias y recomendaciones. Ok, muy bien, ahí estoy en la escucha. Les voy a mostrar la última parte, que es esta de cómo guardar un documento. Entonces, archivo, yo puedo simplemente guardar como. Voy a guardar esto. Les hago recuerdo que aquí en la opción de formato, si guardo en InDesign es lo normal. Si guardo en IDML, el IDML me permite abrirlo con cualquier otro programa, o sea, con cualquier otro InDesign, que es el CS4, CS18, 19, etc. ¿Sí? En este caso, la primera guardada normal y estándar, si yo estoy solo trabajando en mi compu y voy a seguir en mi compu, es esta. Entonces lo guardo. Ahora, si yo estoy trabajando en la universidad o en cualquier otra computadora y me tengo que ir a casa y me tengo que llevar después este documento, me voy a empaquetar. En empaquetar selecciono, ahí voy a poner el... ok. Video tutorial 1, empaquetar. Esto es porque estoy usando un software pirata. Ok. Y me va a generar una carpeta. En este caso, en la parte de desktop. Me genera esto. Aquí está el documento que yo he guardado, el normal, el InDesign. Aquí está esta carpeta, donde yo tengo los fonts que he utilizado, la imagen que he utilizado. Si tengo 20 imágenes, van a estar las 20 ahí. Este es, bueno, el hipertexto, no se preocupen por eso, y el documento, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar esta carpeta, la voy a comprimir, y esto me lo llevo en un USB o me lo mando por correo, o si es que este documento yo se lo tengo que pasar a alguien para que alguien lo trabaje, pues se lo paso y esa persona va a poder simplemente retrabajar y utilizar los fonts y las imágenes sin que le esté faltando nada, sin que yo tenga que enviarle otro correo, otro WeTransfer con las imágenes, con las tipografías y todo eso, ¿ok?
Muy bien, entonces para esta primera parte habremos visto los reglajes previos para nuestro espacio de trabajo, cómo trabajamos con el texto y también cómo vamos a importar imágenes dentro de nuestro documento. Y por último, vimos cómo guardar y cómo empaquetar. Muy bien, entonces ahí lo dejamos para esta primera sesión. Muchas gracias por su escucha.